Los escándalos del jefe de gabinete de Argentina hacen decrecer la imagen de Javier Milei. La corrupción es señalada como el principal problema del país por el 38,5% de los encuestados. Irán asegura que su plan de paz no es excesivo tras el rechazo de la Casa Blanca. La propuesta propone la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero, el fin de la guerra en Líbano y mantener el control del estrecho de Hormuz. Y activistas de la Global Summit Flotilla detenidos ilegalmente en Israel fueron liberados, mientras la Unión Europea impuso sanciones contra los colonos israelíes por la violencia en el enclave palestino ocupado de Cisjordania. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo, y es que los escándalos del jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, sacuden nuevamente al gobierno de Javier Milei, quien llegó a la presidencia con la supuesta promesa de acabar con la casta y la corrupción. Viajes de lujo, compras de propiedades e importantes gastos en reformas inmobiliarias por parte de Adorni son investigados por la justicia. La mano derecha de Milei está siendo investigado además por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo y sin factura para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación. También se investiga cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este en Uruguay. Según testigos que han declarado en la fiscalía, Adorni gastó más de $100.000 en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados, $42.500. También es investigado por tráfico de influencias a partir de contratos entre la televisión pública y la productora de su amigo Marcelo Grandio. En medio de la controversia que rodea al jefe de gabinete, Adorni concedió una entrevista a Alejandro Fantino en el programa Neura. Durante la conversación insistió en que solo responderá sobre su situación patrimonial ante la justicia. Hacer lo que vos sugerís que yo haga, por más que me encantaría hacerlo, me hubiese encantado hacerlo el día 1. Anda despacio. Vos no podés hacer lo que yo no puedo, porque al estar todo bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer. Anda despacio, de nuevo. Pará. No lo podés hacer por el lugar que ocupás. O sea, vos decís que cualquier cosa que digas podría obstruir la justicia. Por supuesto que ¿Por qué? sí. ¿Por tu lugar de poder? Por mi lugar de poder. Y por el cargo que ocupo. Por el cargo que ejerzo. Hay que uno tal vez lo toma dimensión cuando estás en el poder. A mí me cuesta hablar de poder, pero la fuerza que tiene la palabra de uno. No vamos, ni yo ni nadie, vos me hablas de mí, pero ninguno lo va a hacer. De vos, pero te pregunto de vos, porque no voy a obstruir el trabajo de la justicia. La justicia va a aclarar todo, y cuando la justicia aclare todo, mirá que ahí sí voy a hablar. Anda despacio. Voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Sí, claro. Esto no fue, obviamente, no. Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio. Sí, voy a hablar, claro que voy a hablar.
En la Cámara de Diputados de Argentina, Adorni aseguró que lo relativo a su patrimonio es información reservada. Allí estuvo acompañado de Milei y otros integrantes del gobierno, donde algunos ministros estarían en desacuerdo con ese apoyo. Sin embargo, el mandatario argentino lo ratificó como jefe de gabinete y aseguró que en los próximos días presentará documentación para refutar las acusaciones en su contra. Presidente, ¿va a presentar los papeles antes de la fecha prevista, que entiendo es el 31 de julio? ¿Lo va a presentar en estas horas? Sí, porque los tiene, así es que eso no es un problema. Pero, digamos, hay una cuestión de los tiempos de la justicia y está, digamos, hablando para, justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Presidente, está claro. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta. ¿A usted le demostró a Adorni que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. Ante la gravedad de los hechos, la oposición ha reclamado explicaciones públicas al Ejecutivo. La diputada Marcela Pagano impulsó la denuncia en un juzgado federal buscando determinar el origen de los fondos y solicitó además la detención de Adorni tras acusarlo de intentar ejercer presión sobre testigos relacionados con la causa judicial. Por su parte, el partido Propuesta Republicana atraviesa horas de tensión interna luego de que el expresidente Mauricio Macri difundiera sin consultas previas un manifiesto crítico contra el gobierno de Milei en medio del escándalo que envuelve al jefe de gabinete. El documento titulado Manifiesto Próximo Paso fue publicado en redes sociales y cuestionó, sin nombrarlo directamente, el estilo de conducción libertario. El texto, impulsado por Macri, advirtió que acompañar el cambio no es aplaudir todo y acusó a sectores del oficialismo de actuar con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. Además, en las últimas horas, el diputado nacional Fernando de Andrés, mano derecha de Macri, también cuestionó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La imagen de Javier Milei muestra señales de caída en las encuestas. El periodista argentino Eduardo Palladini repasa los 5 indicadores centrales que miden las consultoras: imagen presidencial, aprobación de gestión, percepción de la situación actual, expectativas económicas e intención de voto. El informe se basó en encuestas todas de Argentina. La imagen de Milei en caída. ¿Qué pasó? ¿Qué peso tienen en la imagen del presidente la herencia acá, la corrupción y la inflación? ¿Por qué el 70% de la gente se ve peor hoy que el año pasado? Y lo más importante, ¿cómo impacta en la intención de voto? ¿Es cierto que los seguidores libertarios ya no quieren votar a Javier Milei? Respecto a la imagen del presidente Javier Milei, hablan de un 40% de positiva y un 60% de negativa. Esos números de imagen rompieron una tendencia. Hoy el presidente no lidera todas las encuestas como ocurría hasta hace muy poco tiempo y tiene 2 dirigentes que lo están acechando y le molestan de manera particular. La senadora Patricia Bullrich en algunas encuestas supera en imagen a Javier Milei, un dato que incomoda muchísimo en la Casa Rosada. Por otro lado, en el espectro opositor, Axel Kicillof también en alguna encuesta, en las menos, supera en imagen a Javier Milei. Vamos a analizar los números redondos de la aprobación de la gestión, que hoy está en un 40% de imagen positiva y en un 60% de imagen negativa. Esto es una evolución para abajo de los números que tenía Javier Milei, que tocó un pico en las encuestas en diciembre después del triunfo electoral inesperado por la diferencia en las elecciones legislativas de octubre. ¿Cómo se ve la gente hoy respecto a un año atrás? Es un número que siempre dio negativo para el gobierno, pero hoy el rojo es más profundo. Un 70% dice que se ve mal o peor que el año pasado y solo un 30% ve mejoras con este gobierno. En cuanto a las expectativas, quizá la variable económica más importante para el gobierno de Javier Milei, que se basa en el eslogan menemista "estamos mal, pero vamos bien", también se resintieron esos números y preocupan a la Casa Rosada. Un 30% cree que va a estar mejor,
un 50% cree que va a estar peor y un 20% que la situación no va a cambiar demasiado. Respecto a los números de intención de voto, la Libertad Avanza está promediando cerca de un 35% contra un 30% del peronismo-kirchnerismo. Hay grieta, hay polarización, porque el resto de las fuerzas no terminan de despegar. Tanto el Frente de Izquierda como Provincias Unidas rondan un 5% y el resto se reparte entre otros y no sabe, no contesta. Y para el final, 3 datos clave que también siguen con atención en la Casa Rosada. Por un lado, se terminó el efecto de la herencia acá. Durante muchos meses, la gente responsabilizaba al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la crisis actual. Sin embargo, ahora son más los que apuntan al gobierno de Javier Milei. Por otro lado, dentro de las preocupaciones de los argentinos, así como se derrumbó, aunque ahora está creciendo, la preocupación por la inflación, fue creciendo sostenidamente la preocupación por la corrupción. ¿Tiene un gobierno corrupto usted? No. No. Y el último dato que alerta al gobierno es que la caída en los números de Javier Milei no solo son entre votantes opositores o entre votantes blandos como podían ser los de Juntos por el Cambio, sino que también hay una pérdida de apoyo de los votantes libertarios. En este escenario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sentenció que el problema no es el escándalo de Manuel Adorni, sino el desastre que está haciendo Milei. Los enormes problemas que no son ni el riesgo Cuca, ni la herencia, ni siquiera Adorni, es el desastre que está haciendo Milei. Es el desastre que está haciendo Milei y tiene que ver con una economía que cada vez va peor, que ya tenemos 320.000 despedidos. Milei no se ha ocupado de defender ni un puesto de trabajo. Miento, el de Adorni sí, pero a todos los demás no le importó la pérdida de empleo, de puestos de trabajo, el cierre de empresas, 25.000 empresas que cerraron, y en Córdoba, que es también una provincia productiva, industrial, y también el mismo drama. Creo que 4.000 empresas cordobesas cerraron con Milei, y la verdad que uno puede tener un montón de teorías, explicaciones. El martes que viene hay una marcha que tiene que ver con la universidad, con la defensa de la universidad pública, gratuita. Eso es en todo el país. Son los sectores que tienen que formar parte de la construcción política en adelante. Obviamente y prioritariamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires, represento, si se puede decir así, a 17 millones, más de 17 millones de bonaerenses que en su conjunto, diría, están sufriendo las políticas de Milei. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, en una situación complicada, compleja, espantosa, porque la crisis económica ya está tomando un cariz, una fisonomía gravísima, gravísima. Kicillof lo mencionaba también, este martes 12 de mayo se realizará la 4ª Marcha Universitaria Federal. La movilización contra el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La situación con la Ley de Financiamiento, que recomponía los salarios de los trabajadores, los gastos de funcionamiento, las becas y demás partidas para sostener a las universidades, sumó esta semana un nuevo capítulo, sancionada 2 veces por el Congreso y vetada también en 2 oportunidades por el presidente. La norma conservó su vigencia luego de que el propio Parlamento rechazara el veto en una decisión histórica. Pero el gobierno sostiene una política de ajuste innegociable para la educación superior, por lo que optó por judicializar la ley. La estrategia del gobierno fue dilatar el cumplimiento de la ley lo máximo posible con la justificación de la falta de dinero. No obstante, los hechos de corrupción exhibieron que sí había dinero, pero solo para los funcionarios del propio elenco gubernamental. Esta es la 4ª Marcha Federal Universitaria, y esto, ya que sea la 4ª, creo que es un indicio de la falta de respuesta del gobierno. Digo, venimos de un desfinanciamiento realmente brutal, que no hace más que poner cada vez una crisis más profunda al sistema universitario. Y bueno, con mucha pelea logramos algo que no suele ocurrir muy seguido, que es que una lucha callejera se cristaliza en una normativa, que es la Ley de Financiamiento Universitario, que entre otras cosas asegura que el poder adquisitivo de los salarios vuelvan al primer día que asumió Milei. Eso hoy está en el orden del 53%.
Bueno, y el gobierno desoye al Poder Legislativo, desoye al Poder Judicial, sigue sin cumplir esta ley que ya lleva más de 200 días vigente y realmente en esta situación crítica no podemos esperar más porque entendemos que además la universidad, que creo que así lo entiende este gran arco de sindicatos y organizaciones sociales que está hoy acá, que la universidad tiene un rol estratégico central en el desarrollo del país. Cambiamos a otro tema y es que el cese inmediato del bloqueo económico impuesto a la República Islámica de Irán, junto con garantías concretas que aseguren la libre exportación del petróleo, son algunas de las líneas generales de la respuesta de Teherán a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La respuesta, transmitida a través de mediadores pakistaníes, subraya que cualquier acuerdo con Washington debe incluir la terminación inmediata de las hostilidades. El país persa también reiteró sus demandas para que se levanten las sanciones estadounidenses, se liberen los activos retenidos ilegalmente en el extranjero y se eliminen las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos contra las ventas de petróleo iraní. La posición de Irán también incluye una cláusula relacionada con un alto el fuego y detención de la escalada sionista contra el Líbano, una de las líneas rojas de Teherán durante las negociaciones. A su vez, se incluyen disposiciones relacionadas con la gestión iraní del estrecho de Hormuz en el marco de los acuerdos propuestos. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, rechazó el texto y lo consideró totalmente inaceptable. Escuchemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su país saldrá completamente vencedor de la guerra contra Irán en momentos en que la salida al conflicto parece bloqueada. Y consultado sobre el cese al fuego, indicó que en este momento es muy débil. Lo calificaría como el más débil después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Dije, no voy a perder mi tiempo leyéndolo. Yo diría que es uno de los más débiles ahora mismo. Está con respiración asistida. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmael Bakey, afirmó que la propuesta presentada por Teherán para poner fin a la reciente guerra en la región es razonable y beneficiosa para la estabilidad internacional. Durante su conferencia de prensa semanal celebrada este lunes, sostuvo que la República Islámica no está exigiendo concesiones, sino el reconocimiento de los derechos legítimos de Irán. We did not ask for any concessions. The only thing we sought was Iran's legitimate rights. I leave it to you and to our people to judge whether Iran's demands were excessive. Iran's call for an end to the war in the region. Its demand that what it describes as maritime piracy against Iranian ships, actions characterized as a naval blockade, be brought to a halt. And its request for the release of assets belonging to the Iranian people, which have been unjustly frozen in foreign banks for years because of U.S. pressure. Are these unreasonable demands? Regrettably, the American side continues to operate on the basis of assumptions largely shaped by narratives promoted by the Zionist regime, while persisting in its one-sided views and unreasonable demands. Mientras tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, destacó la dignidad y la fortaleza de las Fuerzas Armadas de su país, que impidieron al enemigo alcanzar sus objetivos y fueron obligados a aceptar un alto al fuego y a detener la guerra de agresión. Durante una reunión celebrada este lunes con altos mandos del Comando de las Fuerzas de Seguridad, el mandatario sostuvo que Teherán prefiere consolidar las victorias logradas por las Fuerzas Armadas mediante una diplomacia ejercida desde una posición de firmeza. De acuerdo con
con la agencia de noticias Tasnim, el dignatario resaltó que la nación persa se enfrenta ahora a varias posibles vías, entre ellas entablar negociaciones con dignidad, firmeza y preservación de los intereses nacionales para garantizar los derechos del país, permanecer en una situación de ni guerra ni paz o continuar por el camino de la confrontación militar. A su vez, Pezeshkian reiteró que Irán mantendría el compromiso con sus obligaciones si se alcanzara un acuerdo que tuviera en cuenta las preocupaciones del líder supremo de la Revolución Islámica, Mojtaba Khamenei, y los intereses del país. En esta jornada también trascendió que el secretario general de Naciones Unidas reiteró su llamado a desbloquear el estrecho de Hormuz para evitar el aumento de los precios de los fertilizantes y los combustibles en el planeta. Las declaraciones del alto funcionario tuvieron lugar durante la cumbre África-Francia que se desarrolla en Kenia. No, we are witnessing high increases in prices because of the Strait of Hormuz being blocked, and that is the reason why we consider that it's absolutely essential, and we have appealed to the two parties to open the Strait of Hormuz completely without restrictions. That is the only way to bring energy prices and fertilizer prices back to the levels that we had before the war, and this is vital for countries like Kenya. Kenya, from the point of view of fertilizers, is better equipped than other countries because most of the planting season had already taken place, but others are now facing the planting season, and without fertilizers you can imagine that we risk to have a serious food security problem next year. So this is the moment in which the opening of the Strait of Hormuz without restrictions is a must from the point of view of the interests of the international community as a whole. It doesn't make sense that a conflict between a few countries has an impact that undermines the global economy everywhere in the world. También ha sido noticia que Israel deportó el domingo 10 de mayo al activista español de origen palestino Saif Abuqesh y al brasileño Tiago Ávila tras permanecer 10 días detenidos. Ambos participaban en una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza. La comunidad internacional celebra la puesta en libertad de los activistas cuya detención calificaron de ilegal. Durante la estancia en la cárcel de Ascalón, los abogados de los activistas denunciaron malos tratos y ambos mantuvieron una huelga de hambre. La Organización de Naciones Unidas, por su parte, ha dejado claro que llevar ayuda humanitaria no constituye ningún delito. Por su parte, la Marina israelí los había detenido el pasado 30 de abril cerca de la costa griega. Asaltó una veintena de barcos de la flotilla. Todos los prisioneros habían sido llevados a Isla de Creta, menos ellos, que fueron enviados a Israel. Al grito de Palestina libre han recibido en Barcelona a Saif Abuqesh, también entre aplausos y abrazos. El activista hispano-palestino de la flotilla Gaza ha vuelto a España tras 10 días detenido en una cárcel israelí. Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y en los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Durante su arresto le han interrogado durante horas. Le acusaban de tener vínculos con Hamás, pero no se le han imputado cargos formales. Y por fin, Saif, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre. Su compañero, el brasileño Tiago Ávila, también ha sido liberado y deportado. Desde Egipto volará a Etiopía y de ahí a su país. Ambos fueron detenidos la madrugada del 30 de abril cerca de la costa griega. Participaban en la flotilla Global Sumud que la Marina israelí interceptó. Fueron los únicos activistas enviados a Israel. No nos vamos a rendir. Abuqesh se mantiene firme. Ahora va a hacer la maleta, dice, para viajar a Turquía. Allí quiere volver a unirse a la flotilla humanitaria que sigue su camino a Gaza.
Por otra parte, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo sobre nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos en Cisjordania ocupada. Según informó la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, el extremismo y la violencia deben tener consecuencias, por lo que ya era hora de pasar del estancamiento a la acción. El paquete de sanciones afecta a 3 colonos y 4 organizaciones de colonos cuyas identidades aún no se han revelado públicamente. Los gobiernos europeos expresaron su preocupación por el aumento de los informes sobre la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania. El ente palestino, los jóvenes son asesinados con creciente regularidad en un contexto generalizado de incendios provocados, vandalismo y desplazamiento de comunidades agrícolas cercanas a asentamientos. Las sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar, llegan entre crecientes críticas por los asentamientos israelíes y la escalada en los territorios ocupados. Today, we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. This goes together with new sanctions on leading Hamas figures. This means that we move from the political deadlock that was there for a long time. Violence and extremism carry consequences. Además de las sanciones contra los colonos violentos, la UE estudia sancionar a Israel con la prohibición del comercio de productos procedentes de los asentamientos o la imposición de aranceles elevados de la UE a las importaciones para dificultar dicho comercio. Sin embargo, muchas de estas medidas serán difíciles de adoptar, ya que requerirían el acuerdo unánime o una mayoría cualificada entre los Estados miembros de la UE. A pesar de las nuevas sanciones, fuerzas israelíes irrumpieron este lunes en el campamento de refugiados de Kalandia, en Cisjordania, desatando un violento enfrentamiento con el uso de munición real y gas lacrimógeno. El Ministerio de Salud palestino confirmó que un joven fue asesinado a tiros. Mientras tanto, en Gaza, el ejército de Israel mantiene activos los ataques a pesar de la tregua firmada. En la franja, la agresión sionista dirigida contra objetivos civiles continúa a diario. Pese a la tregua temporal entre Hamas e Israel, los ataques continúan. Este vehículo calcinado en Han Yunis se suma a los ataques registrados desde el inicio del fin de semana, dirigidos a estructuras civiles. En la ciudad de Gaza, varias viviendas quedaron destruidas tras ser impactadas por misiles israelíes. Escuchamos un alboroto en el barrio y gritos que decían evacúen, evacúen toda la manzana. Los niños y yo estábamos durmiendo aquí mismo. Los desperté y salimos corriendo. Algunos gritaban, otros se caían por las escaleras. Los niños lloraban. Fue aterrador. Solo queríamos salvarnos. Pese al alto el fuego, en el enclave palestino las muertes continúan. Desde el inicio de la tregua pactada en octubre de 2025, unas 800 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud gazatí. En tanto, el ejército israelí tiene control sobre más de la mitad del enclave, que está dividido por una línea amarilla que establece zonas de seguridad. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.